Buenos días, docente. Hoy hablaremos de la normatividad fiscal de las pequeñas y medianas empresas. Las facultades fiscales de la Federación, estados y municipios, las cuales representan una función crucial para el desarrollo de sí mismos. Y esto lo avala el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde indica que somos un Estado democrático y federal compuesto de estados libres y soberanos en todo lo que concierne en su régimen interior. Y es allí donde están escritos los derechos tributarios en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: contribuir para los gastos públicos, así como la Federación, como del Distrito Federal o el Estado y municipios en que residen de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En el artículo 173 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción 4, donde dice que el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, para que exista un control en el sistema tributario y normas jurídicas. Aplica la norma Ley de Ingresos de la Federación, que esta obliga al Ejecutivo Federal a dar presupuestos que se van a recaudar y los mecanismos que se van a utilizar para dicha recaudación fiscal. Y hay leyes especiales que regulan los impuestos, como la ley del IVA y las IEPS, que son los impuestos especiales de productos especiales, por mencionar algunos. Y el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la obligación de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin que las personas físicas y morales, las empresas, estas incluyendo las pymes, contribuyan de manera proporcional y equitativamente para el gasto público. Empezaremos a hablar de las finanzas públicas. Su función es la de captar ingresos, del cual se encarga la política de ingresos o la realización de gastos y egresos que efectúa el Estado. La política de ingresos se da a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esta regula los ingresos y egresos del sector público, que estos fijan impuestos que son a favor de la Federación con carácter general para las personas físicas y personas morales, que estas son las empresas, que incluyen las pequeñas y medianas empresas, para pagar una cierta cantidad de dinero con determinado acto económico. Por mencionar un ejemplo, cuando obtenemos ingresos en el trabajo, el proceso de la vía tributaria es la obtención de ingresos financieros, hace que se tengan finanzas públicas sanas. Hay ingresos tributarios directos, como es el impuesto sobre la renta, y los indirectos, como son el IVA, el impuesto al valor agregado. Las finanzas públicas es la forma como se captan e invierten los recursos representativos en impuestos generados por personas físicas o empresas económicamente activas. La política fiscal, su función es mantener mecanismos tributarios equilibrados para mantener la base tributaria cautiva y que mantengan los niveles mínimos que permitan llevar las necesidades del desarrollo de los estados y la nación. Y además llevan a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos. Y estas están directamente ligadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Y esta política fiscal incluye al Banco de México, que es el órgano que regula la inflación, el tipo de cambio, las reservas nacionales, a través de la política monetaria, que esta trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero que hay en circulación. Representa poner dinero en circulación, lo que genera que las tasas de interés, así como la inflación, reduzcan. ¿Qué sucede si hay mayor captación de ingresos al fisco? Se va a contar más recursos para la distribución al gasto público, y además es un referente para la estructuración del presupuesto nacional definido mediante la Ley de Ingresos de la Federación. La política de gasto público está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, que se emite cada año por el gobierno federal. Su función está en programar y proyectar egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, y es por medio de un presupuesto para su posterior ejecución. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de ejercer el gasto público a través del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El presupuesto, denominado presupuesto federal, comprende la representación de la recaudación y gasto público del sector público. El proceso de preparación del presupuesto consiste en la preparación y coordinación de todas las secretarías, así como las empresas y organismos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones y se establece la cantidad de ingresos por ese concepto. Se espera obtener presupuestalmente el siguiente año fiscal y una vez aprobado por la Cámara del Congreso, esta iniciativa de ingresos se convierte en una ley anual de ingresos de la Federación. Esta promociona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contratar préstamos. La ley de egresos de la Federación, al ser aprobado por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización al gasto público. Una vez estructurado y autorizado el presupuesto, se da el desarrollo en forma de partidas que generan y aseguran la obtención de recursos para el cumplimiento de lo presupuestado y se aborda la ley de ingresos de la Federación. Y esta ley es el instrumento principal por excelencia en México y cada primer día del año tiene que ser publicado en el diario oficial de la Federación la ley de ingresos. La ley de ingresos de la Federación es de suma importancia la aplicación que direccionará el rumbo del país por medio de la obtención de ingresos nacionales a través de metas presupuestadas.